Sí, claro. Congresista Violeta. Gracias, Presidenta. Presidenta, tengo que señalar lo siguiente. Yo sé que no viene a colación exactamente en relación a este tema, pero no puedo dejar de expresar mi opinión sobre lo que creo. No comparto el criterio absoluto que signifique transparencia la televisación o la transmisión televisiva de los actos jurisdiccionales, ¿no? Judiciales, y le explico por qué. Porque estamos construyendo una sociedad que estigmatiza a la ciudadanía y que asume la presunción de culpabilidad como una regla. Y cuando lo correcto y lo constitucionalmente reconocido es la presunción de inocencia, y lo que está ocurriendo aquí, Presidente, y aprovecho para hacer esta opinión a raíz de un comentario que usted ha hecho por medio de la mesa, es que cuando la ciudadanía ve que hay personas, ciudadanos cualquiera, que están expuestos frente a un tribunal y esto está siendo televisado, lo que se está construyendo en términos imaginarios es que esa persona está sentada en el banquillo de los acusados y que es culpable. Y lamentablemente esa situación, si es que luego el Poder Judicial en un ejercicio legítimo y correcto declara su inocencia, la parte en la que se ha expuesto la discusión y, por ejemplo, la acusación fiscal de culpabilidad, nadie le quita el estigma que finalmente ha recaído sobre ese ciudadano. Y lo digo lejos, yo sé que más un colega seguro está pensando en casos concretos de este momento. Yo lo hago en términos de una reflexión de lo que tiene que ser la política de transparencia, porque creo que eso exactamente no es lo que se aspira en términos de transparencia. Lo que se aspira en términos de transparencia es que los jueces y fiscales, primero, tengan sentencias o resoluciones judiciales que no estén sujetos a ningún tipo de distorsión económica o de corrupción. Y segundo, que, por ejemplo, los patrimonios de los operadores jurisdiccionales efectivamente reflejen lo que correctamente han ganado a lo largo de su vida profesional. Pero en esta parte dejo solamente la reflexión, Presidente, porque creo que hay que hacer una reflexión un poco más profunda sobre la conveniencia de efectivamente televisar actos del sistema de justicia. Pide una interrupción el congresista Mulder. Gracias, congresista Violeta. Usted está en interrupción, sin embargo vamos a darle las interrupciones que han pedido el congresista Becerril y después al congresista Mauricio Mulder. Congresista Mulder. Gracias. Para también, sin sumar ni quitar nada de lo que ha dicho el congresista Violeta, porque me parece que es un tema importante que en algún momento se tendrá que discutir, yo también siempre he tenido alguna preocupación con algo que acaba de manifestar el doctor Lecaros, lo que se llama el caso emblemático. ¿Qué cosa es un caso emblemático? ¿Quién decide qué es un caso emblemático? Y cuando en realidad se determina este caso es un caso emblemático, lo que estamos haciendo es separarlo del resto de los casos y darle una connotación especial, con lo cual se está rompiendo la igualdad del justiciable frente al Poder Judicial. Como yo soy un desconocido, pero puedo haber robado, matado, lo que fuera, mi caso no lo transmiten por televisión y nadie se enteran lo de mi barrio. Pero como si soy conocido, entonces se convierte en un caso emblemático y crece tremendamente. Entonces, ¿cómo se determina qué es un caso emblemático y qué no? Es bien difícil. Y muchas veces hemos visto abogados en la televisión que tratan de convertir en caso emblemático su caso porque tienen acceso a la televisión y con eso también lo utilizan como mecanismo de defensa. Entonces, esas cosas creo que a la larga son parte de lo que está sucediendo como costumbre, pero vamos a tener que ver la fórmula de que se construyan dentro de un ordenamiento legal que impida la desigualdad que genera, ¿no? Gracias, congresista Mulder. Congresista Becerril. Gracias, Presidenta. En la línea de lo que acaba de intervenir el colega Gilles Violeta, y bajo el planteamiento del colega Lescano, donde se pretende que la sociedad civil sea parte del sistema de control de jueces y fiscales. Para comenzar, ¿quién dice si roga la representación de la sociedad civil en el Perú? Generalmente, ONGs que tienen sus propios intereses, subvencionadas generalmente por capitales que vienen de fuera
Y ellos se autodenominan y se rogan el ser la sociedad civil. Y acá hay otro problema, de que totalmente real, que los medios de comunicación en esta época, obviamente, que tienen el poder de crear opinión en la colectividad. Y como los medios de comunicación no son imparciales y tampoco son llamados a impartir justicia, pero lo hacen de una manera, digamos, si se quiere, asolapada, porque con sus opiniones todos los días sobre sus enemigos políticos o alguien que en realidad de repente ellos tienen algún interés en dañar una imagen, llega un momento en que la opinión pública recibe tal influencia. Incluso los medios de comunicación ahora hacen encuestas. ¿Usted cree que fulano de tal debe ser encarcelado? ¿Usted cree que tal persona debe ir a tal penal? Entonces, de esa manera, los medios de comunicación sí influyen en la colectividad y sale ahí pues 80-90% en las encuestas. ¿Eso qué hace en la práctica? Eso hace que los jueces, que sin ningún tipo de injerencias deberían simplemente ver los hechos reales, es innegable que se deja influenciar por la prensa, porque ojo, si un juez no resuelve de acuerdo a lo que la prensa quiere ahora, viene pues los titulares, vienen las primeras planas, pobre juez, lo desaparecen. Entonces, en esas condiciones, yo creo que hay que tener mucho cuidado en esto de la sociedad civil, Presidenta. Gracias. Congresista Mantilla, para terminar, por favor. Sí, concreto, no, presidente. Yo creo que estamos en la misma línea, por eso cuando terminé antes hablé que hay que tener mucho cuidado con el tema de la vigilancia ciudadana. Pero hay otras formas que, por ejemplo, se han introducido en la justicia peruana para garantizar un poco más, de repente, la objetividad de un magistrado, que son los juicios, los famosos juicios orales, o las audiencias públicas, ¿verdad? Entonces creo que es un mecanismo mejor. ¿Por qué? Porque si utilizamos la televisión, como lo señala el congresista Violeta, muchos ciudadanos van a ver solamente unas partes, no van a ver todo el juicio. Y para sacar una conclusión o un razonamiento hay que ver todo un proceso. Y usted sabe que eso es imposible que todos puedan ver. Presidenta, me olvidé decirle cuando hice la intervención anterior sobre el registro, es importante ya que la Autoridad Nacional de Control lleve ese registro, porque así se va a conocer qué magistrados han resuelto, quizás de manera correcta, al haber sido confirmadas, revocadas o sus resoluciones en el futuro, y quienes fueron absueltos de quienes dictaron una prisión preventiva. Y eso además, Presidenta, debe servir para un proceso de ratificación, porque, como digo, y evitar que existan pues algunos excesos por parte de algunos magistrados. Muchas gracias. Gracias, congresista Mantilla. Antes de darle el uso de la palabra a nuestro invitado, con respecto a la facultad de sancionar a los jueces por la sala plena, presidente, el texto sustitutorio que nosotros hemos aprobado el 29 de enero nuevamente contempla en una segunda disposición complementaria la separación temporal de magistrados. De hecho, es algo que nosotros tendremos que nuevamente, ahora de cara al debate en el Pleno, ratificar si es o no pertinente, pero de ninguna manera se ha quedado congelado. De hecho, yo espero que ninguno de los proyectos que ustedes presenten y que nosotros hemos priorizado jamás se va a ir a la congeladora. Por el contrario, está recogido en el texto. Sí, aprovecho para insistir en la necesidad de que hagamos un trabajo más cercano. Ustedes, y lo agradecemos, tienen a un asesor que trabaja con nosotros en la comisión, por eso es que también nos sorprende que el texto que tengan no sea el que se aprobó, sino uno anterior. Ajustemos este tipo de detalles, pero
de tal manera que el trabajo entre el Congreso de la República y el Poder Judicial esté alineado de cara a lo que el país necesita en términos de administración de justicia. Desde esta comisión, la máxima disposición para apoyar todo lo que tenga que ver con una reforma. Doctor Lecaros. Bien, me alegra realmente, Presidenta, que esta inquietud de la Sala Plena de la Corte Suprema de estas facultades extraordinarias haya sido acogida en el proyecto. Le agradezco por ese acogimiento del proyecto que presentó la Corte Suprema. En cuanto a la transparencia y lo que dijo el congresista Violeta respecto a las transmisiones de las audiencias, precisamente el congresista Becerril ha dicho una cosa que es cierta: la prensa puede destrozar a una persona injustamente, ¿no? Y puede malinformar a la opinión pública respecto a lo que está pasando en un proceso cuando realmente no está pasando eso. Y pueden inventar de repente que el acusado o el procesado dijo tal cosa cuando no lo dijo. Y eso es mucho más grave. Entonces, por eso son las transmisiones en televisión, para que la ciudadanía vea en vivo y en directo lo que está pasando y se forme su propio criterio. Por esas transmisiones no tienen comentarios. No hay comentaristas que vayan analizando lo que dicen o que no dicen, porque eso podría manipular la opinión de la ciudadanía. Simplemente presenta lo que está pasando y bajo un principio que es el principio de publicidad de los juicios penales, que está previsto expresamente en la Constitución, ¿no? Entonces, esta publicidad permite que toda la ciudadanía pueda ver lo que está pasando con los procesados en los casos que dije yo emblemático. ¿Pero qué se entiende por caso emblemático? Aquel caso que no solo afecta al agraviado, sino afecta a un gran número de personas, de ciudadanos, o de repente a todo el país, ¿no? Y que por tanto el común de la ciudadanía tiene interés en saber qué va a pasar con ese juicio, ¿no? Si a mí me roban mi celular en la calle, obviamente no le interesa sino a mí y de repente a mi familia que perdí el celular. Pero si un alto funcionario del Estado le roba al Estado, afecta a toda la ciudadanía y a todos les interesa. Por eso se dice emblemático, porque afecta a toda la ciudadanía. Gracias, Presidenta, por haberme permitido exponer estos puntos en su comisión, y esperamos pues que el texto que se apruebe finalmente sea lo mejor para el Poder Judicial y para el país en general. La presidencia de la comisión agradece al doctor José Luis Lecaros Cornejo, presidente del Poder Judicial, por su exposición, y lo invita a retirarse en el momento que lo estime conveniente. Se suspende la sesión por breve término. Muchas gracias, Presidente. Bien, se suspende la sesión por breves minutos para despedir al presidente del Poder Judicial, José Luis Lecaros Cornejo, quien ha sustentado su posición sobre los proyectos de ley que proponen la creación de la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial en esta sesión de la Comisión de Constitución del Parlamento. Ha expresado su preocupación respecto a la inminente aprobación de la ley que crea la Autoridad de Control. Él ha dicho que el Poder Judicial no acepta el dictamen de la Comisión de Justicia porque estaría violando la autonomía del Poder Judicial. En cambio, precisó que solo tiene algunas observaciones respecto al dictamen de la Comisión de Constitución. Dijo que el control funcional se encuentra expresamente a cargo de la Junta Nacional de Justicia. También dijo que las propuestas del Poder Judicial no desvirtúan el fondo del dictamen de la Comisión de Constitución y que solo... Reanudamos la sesión. Sustentación y debate de los informes aprobados por el Grupo de Trabajo encargado del control constitucional sobre los actos normativos del Poder Ejecutivo. Señores congresistas, el día de hoy tenemos la sustentación de los informes del Grupo de Trabajo encargado del control constitucional sobre los actos normativos del Poder Ejecutivo, a cargo de su coordinador, el congresista Miguel Ángel Torres Morales, respecto de los decretos legislativos 1379, 1403, 1423, 1431, 1434 y 1453. Congresista Miguel Ángel Torres Morales, tiene usted el uso de la palabra. Gracias, Presidenta.
Informe del Decreto Legislativo 1379. El 29 de noviembre del 2018 se realizó la quinta sesión del Grupo de Trabajo de Control Constitucional de los Actos Normativos del Poder Ejecutivo. En dicha sesión, Presidenta, se aprobó, entre otros, el informe de control sobre el referido decreto legislativo, que dicta disposiciones para fortalecer la eficiencia y sostenibilidad del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles Derivados del Petróleo. El decreto legislativo básicamente dispone que la modificación de parámetros, tales como la frecuencia de actualización y la variación de las bandas de precios objetivo determinados en los incisos 4.2, 4.3 y 4.7 del Decreto de Urgencia 010-2004, se realiza mediante decreto supremo, refrendado por el Ministerio de Economía y el Ministerio de Energía y Minas. El informe concluyó que el decreto legislativo cumple con los requisitos establecidos en la Constitución y fue aprobado respetando la ley autoritativa. Informe sobre el decreto legislativo 1403. En misma fecha se realizó la revisión de este decreto legislativo que impulsa el fortalecimiento de las empresas exportadoras en el Fondo MIPYME. El objeto del citado decreto legislativo es mejorar el financiamiento de las empresas exportadoras, haciéndolas beneficiarias de los instrumentos no financieros del Fondo MIPYME. En tal sentido, Presidenta, dispone que las empresas beneficiarias de este fondo serán las micro, pequeñas y medianas empresas a las que se refiere el texto único ordenado de la Ley del Impuesto de Desarrollo Productivo y al Crecimiento Empresarial aprobado por Decreto Supremo 013-2013 produce, así como las empresas exportadoras a las que se refiere el Decreto de Urgencia 050-2002 y el Decreto Supremo 171-2012F. El informe, Presidenta, concluyó que el decreto legislativo cumple con los requisitos establecidos en la Constitución y fue aprobado respetando la ley autoritativa. Informe sobre el decreto legislativo 1423. En misma fecha, en misma sesión, se verificó este decreto legislativo que perfecciona y simplifica los regímenes especiales de devolución del impuesto general a las ventas. Tiene por objeto simplificar la regulación y demás aspectos referentes a la cobertura y acceso a los regímenes especiales de devolución del IGB. Esto con la finalidad de promover y agilizar la inversión en el país. Entre las principales medidas aprobadas tenemos las siguientes. Dispone la flexibilización de las condiciones de reintegro especial de recuperación anticipada del IGB y del reintegro tributario en los siguientes requisitos. 1. Contar con un proyecto en cualquier sector de la actividad económica que requiera de una etapa preproductiva igual o mayor a 2 años y con una inversión no menor de 5 millones de dólares. 2. Contar con resolución ministerial del sector correspondiente que apruebe a las personas naturales o jurídicas que califiquen para el régimen. Asimismo, Presidenta, se dispone la participación más activa de Proinversión para acogerse a algunos de los regímenes de devolución, revisando los requisitos de admisibilidad de la solicitud y la evaluación del cumplimiento de las condiciones para el acogimiento. Finalmente, establece que se prescinde del contrato de inversión como documentos en que consta el compromiso de inversión del solicitante. El informe concluyó, Presidenta, que el decreto legislativo cumple con los requisitos establecidos en la Constitución y fue aprobado respetando la ley autoritativa. Informe sobre el decreto legislativo 1431. En la misma fecha, se realizó el 29 de octubre de 2018 se realizó la tercera sesión del Grupo de Trabajo de Control Constitucional. En dicha sesión se aprobó, entre otros, el informe del decreto legislativo 1431. El objeto del citado decreto es incluir las actividades acuícolas dentro del ámbito de las aplicaciones dentro del ámbito de aplicación del artículo 4 de la Ley 27.360, ley que aprueba las normas de promoción del sector agrario. En tal sentido, dispone que se aplique la tasa de 15% sobre la renta de tercera categoría de las personas naturales o jurídicas que realicen la actividad acuícola. El informe, Presidenta, concluye que el decreto legislativo cumple con los requisitos establecidos en la Constitución y fue aprobado respetando la ley autoritativa. Informe sobre el decreto legislativo 1434. En la quinta sesión del Grupo de Trabajo de Control Constitucional, realizada el 29 de noviembre del 2018, se aprobó el informe del referido decreto legislativo. El objeto del citado decreto legislativo es modificar el artículo 143A de la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros, a fin de perfeccionar el supuesto ya reconocido de suministro de información financiera de parte de las empresas del sistema financiero a la SUNAT, respetando los derechos y principios previstos en la Constitución Política de Perú, incluyendo el secreto bancario establecido en el segundo párrafo del numeral 5 del artículo 2. El informe, Presidenta, concluyó que el decreto legislativo cumple con los requisitos establecidos en la Constitución y fue aprobado respetando la ley autoritativa. Finalmente, el informe sobre el decreto legislativo 1453. El 29 de noviembre del 2018 se realizó la quinta sesión del Grupo de Trabajo de Control Constitucional. El objeto el citado decreto legislativo es modificar el artículo 69 del Código Penal para concordar la Ley 30838 y el decreto legislativo 1367 con respecto a los alcances de la inhabilitación principal por la comisión de determinados delitos. El informe concluyó que el decreto legislativo, Presidenta, cumple con los requisitos establecidos en la Constitución y fue aprobado respetando la ley autoritativa. Y eso es todo, Presidenta. ¿Está claro? Acabó.
Congresistas, teniendo en cuenta que el coordinador del grupo de trabajo ha informado que los decretos legislativos 1379, 1403, 1423, 1431, 1434 y 1453 cumplen con lo dispuesto en el artículo 104 de la Constitución Política del Perú y el artículo 90 del Reglamento del Congreso, y que además han sido aprobados por este grupo de trabajo, se van a someter a votación los informes presentados con el correspondiente dictamen. Los señores congresistas que estén a favor del decreto legislativo 1379, decreto legislativo que dicta disposiciones para fortalecer la eficiencia y sostenibilidad del Fondo para la Estabilización de Precios de los Combustibles derivados del petróleo, sírvanse levantar la mano. Los que estén en contra, los que se abstengan, el decreto legislativo ha sido aprobado por unanimidad. Los señores, el dictamen del decreto legislativo 1379 ha sido aprobado por unanimidad. Los señores congresistas que estén a favor del decreto legislativo 1403, decreto legislativo que impulse el fortalecimiento de las empresas exportadoras en el fondo MIPYME, sírvanse levantar la mano. Los que estén en contra, los que se abstengan, ha sido aprobado por unanimidad. Conste el voto a favor en ambos del congresista Luis Galarreta. Damos la bienvenida a la congresista María Melgarejo Paucar. Los señores congresistas que estén a favor del decreto legislativo 1423, decreto legislativo que perfecciona y simplifica los regímenes especiales de devolución del impuesto general a las ventas, sírvanse levantar la mano. Los que estén en contra, los que se abstengan, ha sido aprobado por unanimidad. Los señores congresistas que estén a favor del decreto legislativo 1431, decreto legislativo que modifique el decreto legislativo 1195, decreto legislativo que aprueba la Ley General de Acuicultura, sírvanse levantar la mano. Los que estén en contra, los que se abstengan, ha sido aprobado por unanimidad. Los señores congresistas que estén a favor del informe del decreto legislativo 1434, decreto legislativo que modifique el artículo 143A de la Ley 26702, Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros, sírvanse de levantar la mano. Los que estén en contra, los que se abstengan, ha sido aprobado por unanimidad. Los señores congresistas que estén a favor del informe del decreto legislativo 1453, decreto legislativo que modifique el artículo 69 del Código Penal, sírvanse levantar la mano. Los que estén en contra, los que se abstengan, ha sido aprobado por unanimidad. Señores congresistas, entra en debate el predictamen recaído en el proyecto de ley 3245/2018, Congreso de la República, que propone incorporar el numeral 3 al artículo 3 de la ley 26574, Ley de Nacionalidad. Señores congresistas, tenemos en debate el siguiente predictamen que incorpora un numeral en la Ley de Nacionalidad. La Ley de Nacionalidad con la finalidad de que el Poder Ejecutivo, mediante resolución suprema, pueda conceder la nacionalidad peruana a los deportistas extranjeros calificados, a efectos de que puedan representar al Perú en los eventos oficiales dentro y fuera del país. En ese sentido, se establece que el Instituto Peruano del Deporte, IPD, sea quien realice la propuesta ante el Poder Ejecutivo para que un deportista extranjero calificado pueda obtener la nacionalidad peruana y así simplificar el proceso para la obtención de la nacionalidad peruana. En debate el predictamen sobre el proyecto de ley 3245. Congresista Alcorta, aquí iniciamos el debate. O sea, no. Quiero saber cuál es la diferencia si los jugadores de fútbol se nacionalizan peruanos y salen a jugar. ¿Cuál es la diferencia para este caso? Sí, ¿acaso ya no existe esto? Es un procedimiento que hace
más expeditiva la obtención de la nacionalidad para los deportistas calificados, cualquiera sea la disciplina en la cual nos vayan a, sea cual sea la disciplina que ellos practiquen. Congresista Violeta. Sí, presidente, presidente, solamente una duda, básicamente de redacción, porque lo que el texto, como se está proponiendo, dice las personas extranjeras residentes en el territorio de la República que, por su condición de deportista calificado, representen al Perú en esas actividades, el Poder Ejecutivo les confiere la nacionalidad peruana mediante resolución suprema. Lo que no se está relevando, o sea, parece que fuese automático. Es decir, el solo hecho de representar en este caso, representar al Perú como deportista calificado, pareciera que automáticamente genera la obligación del Poder Ejecutivo de conferir la nacionalidad. Lo primero que tendría que decir las personas extranjeras que soliciten, porque de lo contrario parecería que el solo hecho de que el IPD los ponga como deportistas calificados para representar al Perú automáticamente tiene que generarse la situación de extensión de nacionalidad. Gracias, congresista Violeta. Entonces usted está sugiriendo que se incorpore dentro del texto las personas extranjeras que lo soliciten y residentes en el territorio, o sea, añadir la expresión de voluntad por parte del solicitante de... Incorporamos eso en el texto, congresista Violeta. ¿Alguna otra participación? Congresista Úrsula Letona. Gracias, Presidenta. Presidenta, estoy representando a la congresista Chihuán, que es la autora del proyecto, y ella me pide que, por favor, se evalúe incluir un primer aspecto respecto a los procesos de naturalización en trámite para que se adecúen a la presente ley en caso de expedirse, porque hay varios expedientes en trámite, y la segunda, que se otorgue un plazo de 60 días para el tema de la reglamentación, si es que les parece, para que se pueda incluir en el dictamen. Gracias. Bien, congresista Letona, entonces vamos a incluir una disposición transitoria de tal manera que puedan adecuarse los procesos en trámite y el plazo además para la reglamentación. ¿Alguna? Congresista Alcorta, para que quede su consulta también debidamente registrada, por favor. Yo insisto en lo mismo, ¿no? ¿Por qué los jugadores de fútbol consiguen la nacionalización en 30 segundos? ¿Por qué tanta dificultad en este caso? ¿Y por qué una cuestión de excepción con nombre propio? Porque en este caso se trata de un caso. Es un tema de curiosidad más que nada, ¿no? Congresista Acuña. Bueno, no soy IPD, pero igual con gusto. La información que yo tengo, señora Presidenta, para responder en parte la pregunta de la congresista Alcorta, es de que los deportistas, ya sean futbolistas, cumplen con todo lo necesario. Si no me equivoco, son 3 o 4 años los que deben establecer algún tipo de relación laboral, y después de ello pasan a su nacionalización. No es tan sencillo. Un futbolista igual cumple con todos los requisitos básicos, y yo creo que esta iniciativa de todas maneras va a ayudar a prepararnos, o tal vez poder nacionalizar deportistas calificados que nos ayuden a lograr objetivos que creo yo que son los solicitados en esta oportunidad. Gracias, congresista Acuña. Sin vulnerar la posición que tengo de solamente administrar el debate, considero pertinente que trabajemos en paralelo iniciativas legislativas que también promuevan que nosotros tengamos valores que puedan destacar en el deporte, porque es absolutamente pertinente. ¿Hay alguna otra posición que nosotros debamos acoger? Sí, claro, queda con cargo a redacción, acogiendo lo que expresamente acabamos de señalar que se está acogiendo. Si no hay más intervenciones y habiendo concluido el debate, se va a someter a votación el predictamen con cargo a redacción del proyecto de ley 3245, que propone incorporar el numeral 3 al artículo 3 de la ley 26.574, ley de nacionalidad. Los congresistas, antes de someter a votación, congresista Velázquez, por favor, para poder registrar. El congresista Gilbert Violeta hizo una presión, ahí debe decir pueden, no puedan.
Ah, correcto, congresista Velázquez, está bien, la precisión es pertinente, así es. Y también eso se va a incorporar en el dictamen que ya llegará al Pleno. Así es, en el texto final. Los señores congresistas que estén a favor del dictamen del proyecto de ley 3245/2018-Congreso de la República, sírvanse levantar la mano. Los que estén en contra, los que se abstengan, el dictamen del proyecto de ley 3245, que propone incorporar el numeral 3 al artículo 3 de la ley 26.574 de ley de nacionalidad, ha sido aprobado por unanimidad. Señores congresistas, solicito la dispensa del trámite de aprobación del acta para ejecutar los acuerdos adoptados en la presente sesión. Los que estén a favor, los que estén en contra, los que se abstengan, la dispensa ha sido aprobada por unanimidad. Siendo las 11:56 de la mañana, se levanta la sesión, dándoles nuevamente las gracias por su participación y colaboración. Se levanta la sesión de la Comisión de Constitución y Reglamento a cargo de la congresista Rosa María Bartra y nos vamos a la Comisión